Hola, mi nombre es Guadalupe Vianney Rodríguez Zárate, soy de la carrera de Contaduría y hoy en la materia de pensamiento político explicaré el tema materialismo histórico como ciencia. El materialismo histórico como ciencia es un marco conceptual marxista para concebir la historia. La base marxista es la doctrina filosófica del materialismo dialéctico e histórico, que es donde toma al mundo como es en realidad y lo examina con datos de la ciencia avanzada y la práctica social. Esto sucede al poder explicar la revolución política y social por la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción y por la lucha de clases sociales. Los defectos del materialismo histórico, el primero era el mecanismo, que era el que reducía todos los movimientos a lo mecánico y no lo veía la sociedad. O sea, somos gente muy ignorante que no nos ponemos a investigar más allá de lo que nos digan los políticos o en las noticias. El segundo era los criterios metafísicos, que estimaba la naturaleza como inmutable, eternamente sometida a la rotación, no se sabía aplicar a la doctrina a la comprensión de la vida social. Los materialistas rusos trataron de cambiar la comprensión materialista de la naturaleza con la dialéctica. Consideraban a la filosofía no solo como la doctrina que existe, sino como lo que existente que se puede transformar en bien del pueblo. Todo lo que tiene existencia objetiva es materia, es decir, lo que es independiente de la conciencia. La materia es toda realidad objetiva que nos viene dando las sensaciones. Antes se creía que eran las moléculas y partículas, pero para Marx era la realidad objetiva en todas sus variadas manifestaciones. El mundo es uno solo. Para el cristiano, el mundo es el ahora y el más allá. La naturaleza cambia constantemente. Para los cristianos existe el mundo actual y el más allá, que es el cielo y el infierno. Y dependiendo también de tu religión, es de lo que existe. Clases de movimientos. Los son el desplazamiento, el calor, las moléculas, la luz y la radiación magnética. También los procesos filosóficos de animales y plantas y la evolución de la materia. O sea, todo lo que se pueda reproducir. El materialismo filosófico marxista añade el movimiento al materialismo mecanicista. La naturaleza no tiene comienzo ni un fin. Las propiedades de uno y de otros cambian y por eso el espacio y el tiempo son relativos. La teoría del materialismo filosófico refuta la existencia en Dios. El espacio y el tiempo. Kant decía que el conocimiento humano se usa para percibir el espacio y el tiempo. Si no hay conocimiento, no hay espacio ni tiempo. La ciencia dice que el mundo existe ante la apariencia del hombre. El hombre material no puede existir más que en el espacio y el tiempo. La teología afirma que Dios existe ante las creencias del mundo. Según Spinoza, la naturaleza tiene las características de infinidad y eternidad. El valor del trabajo y el lenguaje en el desarrollo del pensamiento humano. El hombre empezó a transformar instrumentos para trabajar, y es ahí donde se convierte en hombre, ya que empieza él a crear sus propios productos para poder sobresalir y estar más actualizado.
Dichos instrumentos les permitieron someter las fuerzas de la naturaleza. Esto lo hace el hombre conscientemente. El trabajo ha sido decisivo en el desarrollo y perfeccionamiento del cerebro. Luego el hombre emite sonidos que dan al lenguaje. O sea que en la época anterior, que los cavernícolas solo se comunicaban con señas y fueron evolucionando tanto su lenguaje que fueron descubriendo como el fuego, como las piedras, la dialéctica materialística. Es una doctrina profunda sobre el movimiento y el desarrollo y lleva a la práctica social. Cuando hablamos de ella nos referimos a las leyes del movimiento y desarrollo y de cómo éstas se reflejan en las conciencias del hombre. El modo de producción como base material de la vida en sociedad. Los instrumentos de trabajo son productos de la evolución, pero no funcionan por sí mismos. El papel central en el proceso de producción corresponde a los hombres, a los trabajadores que sean. Todos estos forman la fuerza de productividad. Trata de decir que, por ejemplo, hoy en día, para elaborar una cobija te tardas menos, ya que hay muchas máquinas, crearon muchas máquinas para poder desarrollar eso de una manera más rápida. Pero obviamente no vamos a depender también de las puras máquinas, ya que en cualquier momento las máquinas se nos pueden descomponer y necesitamos de un técnico. O sea, evolucionó las herramientas para trabajar, pero aún así requerimos de un ser humano para poder desarrollar y hacer que las máquinas funcionen al 100%. Base y superestructura. El estado de las fuerzas productivas determinan el régimen económico de la sociedad. Esta es la base de la sociedad, de donde surgen las relaciones sociales, las ideas, las instituciones, etc., que forman la superestructura de la sociedad. El modo de producción determina en último instante todos los aspectos de la vida social, de la forma de propiedad imperante. Dependen de las divisiones sociales de la sociedad y determinan el carácter de las instituciones políticas y normas jurídicas. Antiguamente, los primeros eran muertos. Luego se transformaron en esclavos para la apropiación de su trabajo. En esa época en donde los reyes decían que los esclavos eran pertenencia de ellos y los obligaban a trabajar con un sueldo súper bajo, o simplemente ellos les pagaban con el simple hecho de darle la sobra que ellos dejaban de las comidas. Ellos les pagaban así a los esclavos. Y pues los explotaban mucho, en pocas palabras. En la superestructura de toda sociedad, en clases de ideas de las clases dominantes son las que prevalecen. O sea que las clases que son de dinero son las que según progresan. Y uno por ser pobre no puede salir adelante y tiene que depender de los ricos. Y a veces son humillados. El materialismo histórico saca las conclusiones de que la historia de la humanidad es una sucesión consecutiva de formaciones económicas y sociales. Así la humanidad ha conocido 4 formaciones: comunidad primitiva, esclavismo, capitalismo y actualmente el comunismo, cuya primera fase es el socialismo. En el socialismo, la base del modo de producción es la actividad social de los medios de producción. El carácter social de la producción se ve sostenida por la propiedad social sobre los medios de producción. Y eso sería todo. Espero y se haya entendido un poco el tema. Muchas gracias.